Muy bien, entonces vamos en primer lugar a ver la actividad para que ustedes puedan... No, antes que nada vamos a ver un video. Bien, entonces vamos a revisar video. Recuerden que aquí en el blog hay una serie de videos, además de un programa de Aprende en Casa, y de repente podría agregar algún otro programa de Aprende en Casa. El día lunes hubo un programa de Aprende en Casa, eh, continuando con un poco con el tema, y si no me equivoco, mañana hay, creo que mañana hay otro programa de Aprende en Casa. Ah, no, no, solamente ese es. No, no, no hay mañana. No, pero hoy día a las 2:30 hay un programa de Aprende en Casa, que presumo yo debe ser ya el último de, de este año con el tema, así que los animo a verlo también y probablemente lo voy a subir aquí. Bien, entonces acá como pueden ver hay dos programas más. En todas las clases he puesto ahí varios videos. Además está, por supuesto, los textos de las actividades anteriores, y todo eso va a servir para la actividad que vamos a explicar. Entonces, como siempre, vamos a ver el primer video para orientarnos nuevamente con el tema de la seguridad ciudadana. Dicho 3.500 soles a un empresario que llevaba el dinero en su canguro, y ahora esto que estamos viendo hace instantes nada más que ha ocurrido en Los Olivos con este frustrado asalto a un grifo. Ya estamos en la línea telefónica con el señor César Ortiz Anderson, quien es experto, como sabemos, en seguridad ciudadana. Señor Ortiz Anderson, ¿cómo está? Buenos días. Pero claro, buenos días, un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las estrategias que nuevamente se tienen que reactivar para combatir a estas bandas organizadas que están atacando nuevamente en varios puntos de nuestra capital? Bueno, primero explicar que antes de la pandemia, de la cuarentena, Lima ya sufría una preocupante inseguridad ciudadana. Lima estaba muy mal en inseguridad ciudadana. Vino la pandemia, vino la cuarentena, bajó en casi un 83% el accionar delictivo. Yo he visto unos cuadros que han presentado hace poco ustedes, donde dicen la policía, ¿no? La policía en estos momentos hace un gran esfuerzo, tiene que hacer doble función. Ver el tema del estado de emergencia, que se cumpla, y ver la inseguridad que hay en las calles con la delincuencia. Claro. La ciudadanía tiene un pensar equivocado si es que piensa que las Fuerzas Armadas van a enfrentar el delito urbano. No es así. Las Fuerzas Armadas están para el control del estado de emergencia. ¿Usted ha visto algún soldado que haya matado a un delincuente en estos 7 meses? Ninguno. Entonces, ellos no están para esa función. Correcto, pero ¿cuál sería en este caso? Porque es un punto importante el que ha tocado, ¿no? Es cierto, la Policía Nacional, muy buena parte de ella está abocada al tema del control, ¿no? De este tema que nos está generando la pandemia del COVID-19, pero ahora, digamos ya, al no estar en cuarentena, la mayoría del país, ya la gente ha vuelto a las actividades normales, entre comillas, pero eso también significa que las organizaciones delictivas se han nuevamente activado, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debe actuar en todo caso la Policía Nacional para seguir combatiendo este tema? Pues hay que hacer más inteligencia policial, hay que hacer más operativos inopinados, hay que tener más una presencia disuasiva preventiva en los lugares calientes, que ya los conocen, pero la policía es parte del problema, parte de la solución a este problema. ¿Qué hay de la justicia? Fiscales que liberan a delincuentes avesados,
jueces que liberan delincuentes. Ese es un grave problema que se suma a la inestabilidad que hay en inseguridad ahorita. Y por otro lado, tenemos un sistema penitenciario colapsado. Es que no vemos una parte y la policía, esto ya rebasó una respuesta pura policial, ya la rebasó y va a seguir rebasándola, ¿no? Además, no solamente es el tema de la respuesta de la policía, de la justicia, es la respuesta de los ciudadanos. No tenemos una cultura preventiva, no estamos analizando bien cómo repotenciar la seguridad en la vivienda, cuando vamos a un banco, cuando usamos la tarjeta de crédito. Estamos bastante descuidados. Yo entiendo que la pandemia es el principal problema ahorita, pero precisamente por eso, porque es el principal problema que tenemos, no debe ser el único en cuanto a la actitud del ciudadano en el día a día, ¿no? Y entonces vemos que de eso se está aprovechando el delincuente. Por ejemplo, hoy día en pandemia la gente usa mascarillas, la gente usa protectores faciales. ¿Eso juega a favor de quién? Del delincuente. Está mucho más camuflado dentro de la sociedad. Entonces hay que tener en cuenta esos temas, pero lo importante es que la ciudadanía tome conciencia de que podemos hacer mucho. Por ejemplo, la gente sigue yendo a comprar celulares robados, autopartes robadas. Somos parte del problema, pues somos parte del problema. No hay cultura de prevención. Hacemos cosas indebidas y eso está repotenciando la inseguridad. El tema de la receptación, ¿no? De acuerdo a lo que usted está señalando, ¿no? Siguen nuevamente estos mercados negros, se han reactivado también con el tema de la reactivación económica y es una realidad también, ¿no? Correcto, pero yo le pregunto que me está viendo ahorita, ¿por qué está comprando un celular que puede estar manchado de sangre incluso? Otra cosa que está pasando, una realidad que no se quiere tocar, es que hoy ha habido un aumento de consumo de drogas en adolescencia y en juventud. Incluso muchos padres de familia son permisibles, están permitiendo que sus hijos se droguen en el hogar y no hacen nada por vergüenza social más que todo. Entonces, ese es otro punto que hay que tratar, ¿no? O sea, es importante ver estos puntos porque eso va sumando violencia, va sumando delitos. Claro, hay un tema importante, ¿no? Hemos estado analizando básicamente el tema, por ejemplo, de las organizaciones delictivas, digamos, organizadas, ¿no? Los más avesados, digamos, en este caso con armas de fuego, armas de guerra, granadas, en fin. Pero también está el otro lado, ¿no? Lo que veíamos en Surco. Esta persona que retira un dinero, que va con un dinero, 3.500 soles aproximadamente en un canguro, va despreocupado y de pronto se ve sorprendido por un sujeto que está también armado y que le termina despojando este dinero. ¿Cómo combatir puntualmente a este tipo de delincuentes y del otro lado? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, ¿no? como ciudadanos también para protegernos? ¿Cuál sería la recomendación importante, la recomendación básica también para evitar ser víctimas de estos tipos? Llevar un perfil bajo, obviamente, ¿no? Hoy día sacar ya 500 soles es un riesgo. Hoy día, en tiempos de pandemia, es un riesgo. O sea, tenemos que llevar un perfil bajo, no ser rutinarios, estar siempre atentos en zonas como un cajero automático. Cuando usamos la tarjeta, cubrir bien la clave. Antes de meter en el cajero, revisar si está movida la máscara. Si usamos algo extraño, no meta la tarjeta. Y si ya la metió, no introduzca la clave. Así venga un señor un mayor de edad o una señora embarazada y le digo, yo lo ayudo. No, hoy día hay que desconfiar de todo. Además, hoy día, y eso hay que tenerlo muy presente, las personas, lamentablemente por la situación de falta de trabajo, por la situación económica que atraviesa el país, el que antes no robaba, hoy día puede estar robando, un número importante. Y el que antes ni pensaba robar, hoy día lo está pensando, y es el propio entorno de las personas. Un buen consejo es, por ejemplo, tiene que actualizar la información de su entorno, que trabaja para usted, en documentación policial, judicial, financiera, una revisión del barrio donde vive. Esas cosas hoy día se pueden hacer solamente vía internet, ¿no? Nosotros, por ejemplo, damos ese servicio de actualización de datos para los empleados. Entonces, pero eso hay que hacerlo, porque tenemos que saber y tenemos que tener claro hoy día, por ejemplo, ese delito que ha habido en Barranca, que ha matado a toda una familia. Ajá, definitivamente sí. Es un delito por información. Lo que quiero decir es que hoy día la delincuencia obtiene información del entorno de su posible víctima. Y en el caso, por ejemplo, hay zonas de Lima, obviamente, que también se sienten amenazadas por este tema de los robos, de los asaltos, pero los vecinos se organizan, ¿no? Incluso
ponen sus cámaras de seguridad, ellos mismos conversan, se organizan, hacen una suerte de rondas, en fin, vecinales. ¿Cuáles serían los consejos básicos o recomendaciones importantes para esas personas, para que ellos mismos se puedan proteger? Bueno, lo primero es jamás enfrentar a esta delincuencia, ¿no? Hoy tenemos una delincuencia en un gran porcentaje adolescentes, 14, 17 años, que saben perfectamente que las leyes no les toca con la fuerza que es tocarla, porque eso hay que revisar el Código Procesal del Menor de Edad, y la delincuencia organizada los usa a ellos precisamente para que usen armas de fuego y cometan, sean sicarios, sean los que disparen en los asaltos. Eso ya está comprobado, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y uno se organiza así, pues hoy día el concepto es organización de cuadra. Ya no basta la casa segura, hace falta la cuadra segura, protocolos en la cuadra, en los edificios, pulsadores de emergencia para que se activen con una sirena, incluso con un microparlante para que uno pueda hablar, y entonces el delincuente en ese momento, cuando ve organización vecinal, se las pica. No, yo les aseguro que si se organizan bien, si en la noche de la cuadra sacan linternas, todos los vecinos organizados, tenemos los teléfonos de las casas y todo, eso va a funcionar, digamos, no para, porque la seguridad total no existe, no va a ser una seguridad que ya estamos, no nos va a pasar nada, pero va a bajar bastante la posibilidad de que seamos la próxima víctima, ¿no? Y además hay que revisar hoy día. Yo le pregunto a usted, señor Claro, por ejemplo, ustedes en estos 7 meses de cuarentena han revisado ventanas, puertas, si están bien, si no están flojos los anclajes, cómo están las luces, han conversado con los vecinos. Le aseguro que muy pocos han hecho eso. Hay que hacerlo. Hoy día ya cambió, el mundo ha cambiado, el Perú ha cambiado, Lima ha cambiado, pero para estar con más inseguridad. Otra pregunta que ustedes hicieron era de los serenazgos. Le echan la culpa a los serenazgos. Los serenazgos no tienen ni siquiera un marco legal para actuar, no pueden ni siquiera usar armas no letales. Hay que hablar las cosas como son. O sea, si vamos a entrar a una falsa sensación de seguridad, pensando que hay cosas que se pueden hacer, no se quieren hacer, eso va a ser lo de siempre, ¿no? Ahora la seguridad empieza por uno. Claro que sí. Bien, señor Ortiz Anderson, muchas gracias como siempre por esta comunicación, por todas las recomendaciones o consejos importantes que ha compartido con todos nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. A usted, buenos días. Muy bien, entonces tenemos todo este conjunto de propuestas. Recuerden que hemos visto pues varios videos, inclusive ustedes han hecho propuestas en la tarea anterior considerando el principal problema que hay en su localidad, que sobre todo en muchos casos tiene que ver con asaltos, robo de autopartes, ¿no? Ustedes han indicado eso en sus trabajos y han podido ver esa situación y proponer qué hacer frente a esas cosas. Y tenemos muchos videos de los que se han indicado ahí en las semanas anteriores, y esos dos que ustedes ven ahí, hemos visto el primero, ya ustedes pueden ver el segundo también. Y en base a eso, entonces vamos a ver la actividad que hay que elaborar. Muy bien, entonces en esta actividad 32, ya en diciembre, ya casi en las últimas, tenemos entonces que el propósito, y dice acá, ¿no? Reflexionamos y argumentamos sobre la importancia de enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana. Entonces ustedes van a elaborar un texto argumentativo, ¿no? Y el propósito es reflexionar acerca de cómo enfrentar la inseguridad ciudadana, cosa que hemos estado analizando en las últimas semanas, y ustedes entonces van a elaborar un texto argumentativo relacionado al papel que ha cumplido la población y el Estado para enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana a finales del siglo XX y en la actualidad. Recuerden que hay un programa de Aprende en Casa que se ha colocado eso, y creo que les voy a compartir otro más en el blog para que lo también tengan sobre eso. Entonces, como pueden ver acá, tenemos un texto también que nos da una orientación y nos habla del shock de seguridad ciudadana focalizada, ¿no? Un texto del año pasado. Y dice acá, ¿no? La finalidad
es fortalecer el trabajo articulado entre las municipalidades, comisarías, juntas vecinales y organizaciones públicas y privadas en espacios territoriales focalizados. Como el especialista que veíamos hace un momento, que indicaba, ¿no? Donde en una cuadra la gente está organizada, eh, entonces el ladrón lo va a pensar dos veces antes de actuar. Entonces, si hay una coordinación, hay juntas vecinales, y a su vez estas juntas vecinales están coordinadas con las comisarías, con el serenazgo, entonces la posibilidad de evitar o de prevenir robos o cualquier otra cosa es mucho mayor. Y acá su ejecución está bajo responsabilidad de los jefes de las divisiones policiales, las DIPOL, si bien tienen objetivos específicos como la reducción de delitos de alto impacto, que antes era conocido como delitos callejeros, ¿no? Sus objetivos generales se enmarcan dentro de aquellos planteados por el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023. O sea que ahí realmente hay un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. De repente no lo sabemos, de repente no lo percibimos, pero sí existe ese plan. Y la estrategia institucional Vecindario Seguro. De acuerdo con su plan de operaciones, algunas de sus principales actividades incluyen patrullaje en zonas críticas, recuperación de espacios públicos, fortalecimiento de los programas preventivos de la PNP, como son las juntas vecinales y las brigadas de autoprotección escolar, ya hablamos de esto antes, y labores de investigación e inteligencia que conduzcan a la neutralización de factores de riesgo como venta de drogas, posesión ilegal de armas y vehículos utilizados en la comisión de delitos. Entonces, en realidad sí hay un plan y se aplica, ¿no? Pero realmente parece que no lo percibimos del todo. Y también hay algunas cosas por ahí que tal vez no funcionan de la debida manera, ¿no? No hay juntas en todos los lugares, no siempre los alcaldes apoyan las juntas. Y también es cierto, como también decía el especialista, que a veces algunos jueces no sancionan como se debería a los ladrones que se capturan, ¿no? A las bandas. Por eso a veces nos enteramos de que tal banda fue capturada cuando ya los habían dejado libre antes, ¿no? Y que salen y que hacen cuando salen, obviamente vuelven a robar, ¿no? Entonces hay por ahí cosas que seguramente no están funcionando como deberían ser, ¿no? Todos deberían ir hacia el mismo sentido para que la seguridad aumente, pero parece que no siempre sucede eso. Entonces ustedes van a elaborar un texto. Entonces lo primero que tienen que hacer es escribir acá cuál es la finalidad del texto, ¿no? Pero mejor, cuál es la finalidad de la seguridad ciudadana focalizada, ¿no? Y eso lo tenemos acá. ¿Cuál es el objetivo específico del plan de operaciones SHOC? Que también está acá. Y luego, de acuerdo con la estrategia institucional vecindario seguro, ¿qué actividades de las que se mencionan se han desarrollado en tu comunidad? Y aquí se está indicando estas actividades, ¿no? En la parte de acá, ¿no? Patrullaje, recuperación, fortalecimiento. ¿Cuáles de estas actividades que están acá en la parte final consideran ustedes que se están aplicando en su localidad? ¿Qué actividades deben ser incluidas para este año en tu comunidad debido al crecimiento de la inseguridad ciudadana, ¿no? Que ustedes, de esas actividades, ¿cuáles creen ustedes que deben incluirse? Porque ustedes ya en la tarea anterior han indicado qué situaciones, ¿no? Delincuenciales los afectan más. Entonces, ustedes también pueden acá indicar qué actividades de las que están acá mostradas deberían incluirse si es que no están ya incluidas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estas partes para analizar el texto, ustedes van a elaborar un texto. Y ese texto tiene estas partes, ¿no? Como todo texto argumentativo, tiene un título que sintetiza el tema, una introducción que responde un poco a la pregunta, ¿no? Que es un párrafo que responde un poco a la pregunta en qué medida la población y el Estado han enfrentado el problema de la inseguridad ciudadana entre fines del siglo XX y la actualidad. Recuerden que trabajamos esto en el primer tema, si no me equivoco, donde incluí también un programa de Aprende en Casa que nos hablaba de esto, ¿no? Cómo fue el contexto, surgió la violencia delincuencial, no surgió, sino donde aumentó la violencia delincuencial, y también qué hizo la policía frente a eso, ¿no? Sobre todo en los años 80, que son años muy violentos, por el Sendero Luminoso, el MRTA, el narcotráfico, y también las bandas, ¿no? Entonces,
las bandas delincuenciales, el crimen organizado y de la delincuencia común. Entonces creo que si bien siempre hemos tenido delincuencia, a partir de los años 80, esta aumenta. La policía tiene que dividirse entre enfrentar a la delincuencia común y al terrorismo, y no puede hacerlo, simplemente no tiene suficientes recursos o miembros para poder hacerlo. Entonces las Fuerzas Armadas también entran a combatir al terrorismo, y las Fuerzas Armadas también vienen desgastadas. Recuerden ustedes que antes de esto hubo un gobierno militar de 12 años, entonces todo eso viene en contra, y bueno, la violencia en vez de reducirse aumenta, ¿no? Y a esto hay que aumentar luego la crisis económica, la hiperinflación, en fin, un montón de cosas que empeoran todo, ¿no? Entonces la introducción tiene que ver sobre esto, ¿no? ¿Qué hizo la población y el Estado ante el problema de la seguridad ciudadana en los años 80 y 90? Luego el desarrollo, ¿no? Van a ustedes a explicar en párrafos sus argumentos, ¿no? Tomando en cuenta las actividades docentes, o sea, los temas anteriores, las fuentes históricas que ustedes han analizado en las 2 semanas anteriores. Y finalmente conclusiones, ¿no? Sobre qué hizo el Estado y la población para actuar frente a la inseguridad ciudadana, de esa época, 80-90, hasta ahora, ¿no? Muy bien, entonces, aquí se puede colocar el título, acá su introducción y aquí el desarrollo, ¿no? Y se propone pues 3 conclusiones, tomando en cuenta lo que ustedes acá indican, su introducción y sus argumentos, que deben ser en párrafos. Muy bien. Entonces, pregunto si hay algún tipo de dudas sobre lo que tienen que hacer. No, profe, todo claro. Muchas gracias. Ok, gracias. A ver, vamos a ver. No hay entonces ninguna duda. Tienen que usar entonces los materiales de las semanas pasadas, sus actividades 30-31, también los videos que he ido colocando ahí en las semanas anteriores, todo eso también les va a ayudar. Y ahora que me doy cuenta, voy a subir el programa de Aprende en Casa del día lunes, ¿ya? Y no se olviden que hoy día hay también un programa de Aprende en Casa. Creo que sería muy bueno que lo vean a las 2:30, porque estoy seguro que va a servir también como parte de los argumentos para su texto, ¿ya? Entonces también lo voy a subir más tarde por la noche, cuando ya salga editado, ¿no? Porque a veces salen con programa anterior en un programa junto, ¿no? Usualmente de PCC o de otra área. Entonces la idea no es que venga junto con otro programa, sino que tenga yo el objetivo de un video que es el programa de Aprende en Casa, ¿no? Entonces en un momento más voy a subir el programa del lunes, y por la noche, tarde o noche, subiré el programa de hoy a las 2:30, pero les recomiendo que ustedes lo vean en el momento, ¿no? Para que tengan esa información y ya pueden ir avanzando su trabajo, y por lo que ven lo pueden ir mejorando. Reitero, entonces no hay ninguna duda. Bueno, entonces si no hay mayores dudas, antes de acabar, recordarles entonces que estamos en la parte final, ya hoy es el 1 de diciembre, estamos a poco más de 2 semanas de acabar, prácticamente ya estamos terminando. Entonces, nuevamente, sobre todo ustedes que quieren acabar ya este año y que, por supuesto, no quieren tener que dar un examen de subsanación en marzo, porque eso es lo que va a acabar, si es lo que va a pasar si es que no acaban ahora. Les pido entonces que hagan el esfuerzo último por acabar lo que está pendiente, y que también influye en lo que está pendiente del año pasado. Entonces, acabando lo que está pendiente de este año, también acabas lo del año pasado. Entonces, ya les he indicado a algunos de ustedes que envíen lo del primer y segundo trimestre, lo mínimo necesario, para que yo pueda ponerles un promedio, porque ustedes sí tienen un promedio de notas de 0 a 20. Y en ese tercer trimestre,
también igualmente, ¿no? Que sí entreguen todo lo que falta, porque estamos todavía en ese trimestre, y que envíen las actividades que están pendientes para poder completar. Así que nos queda muy poco tiempo. Hasta donde yo entiendo, la última clase sería el 17 de diciembre y, por supuesto, hagan lo que está el esfuerzo último para poder completar lo pendiente de tal manera que por lo menos tenga lo necesario para ponerles un promedio y no quede en blanco y no tengan que dar un examen en marzo o tal vez hacer la carpeta de recuperación, que también es la otra opción, ¿no? La carpeta de recuperación de quinto, que es más tarea, ¿no? Entonces no creo que pueden evitar eso haciendo las tareas en lo que queda en estas 2 semanas que aún quedan. ¿Ya? Entonces los vuelvo a animar a completar eso que está pendiente para acabar bien este año y ya se vayan con todas sus notas, ya para tener su libreta de notas listo y poder hacer sus trámites para lo que ustedes estén planeando hacer, ¿no? Academia o universidad. Bien, chicos, eso, los animo a eso, así que voy a pasar lista. Todavía hay plazo para hacer las cosas, completen lo que está pendiente, sobre todo aquellos que aún deben del año pasado. La verdad que son 2 años en uno prácticamente, así que tienen que completar eso, por favor. Si no, no sé cómo van a poder presentar algún tipo de documento, van a tener que hacer algo de cuarto año y luego algo de quinto año, van a complicarse más las cosas. Por favor, completen el tiempo que nos queda. Muy bien, voy a terminar la grabación y se las voy a enviar en un momento más.